No es por bajarle el peso. ¿Escucharon eso? Los balazos que hay, ¿no? Bueno, es una casa, ¿no? Entra una casa, miren cómo quedó. Miren la cantidad de tiros que hay acá arriba. Bueno, ese alambrado que vemos ahí es la frontera con Gaza. Incendiado todo. Para que tomen dimensión de dónde estoy, miren, ahí está la ciudad, la franja de Gaza, no la frontera, y yo estoy exactamente acá. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y tercer video en Israel. Hoy el más interesante, creo yo, otra vez en una zona de guerra. Hoy vamos a recorrer los territorios donde Hamas hizo su ofensiva terrorista el 7 de octubre pasado y acercarnos lo más que podamos a la frontera de la Franja de Gaza y ver un poco cómo se vive esta zona de guerra, esta situación de guerra, y contar un poco lo que pasó, lo que se está viviendo en la Franja de Gaza y un montón de datos más. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste este video. Quería mostrarles esto. Esto es la Plaza Dizengoff, que es como la plaza principal de Tel Aviv, y está lleno de cafeterías. Pero la particularidad que tiene en estas situaciones hoy es que se convirtió en un santuario activo, o más que santuario no, un lugar simbólico donde están todas las fotos de los asesinados y desaparecidos en la ofensiva terrorista de Hamas el 7 de octubre, de las personas que fueron asesinadas y las que todavía están en cautiverio en la Franja de Gaza. Es algo bastante triste. De a poco se negocia para el intercambio de secuestrados y se va sabiendo quién está vivo y quién está muerto. Antes, para arrancar al sur de Israel, quiero aclarar una cosa. Para la gente que espera, si alguien espera que yo vaya a la Franja de Gaza, que ingrese y que muestre el lado donde opera Hamas y donde está el frente de guerra hoy en día, no lo esperen, porque no va a suceder. El lugar es completamente difícil de entrar, impenetrable, y como saben, yo solamente soy un creador de contenido independiente y como tal no tengo los recursos como para entrar ahí. Ya saben que los creadores de contenido todavía no somos reconocidos como nuevos comunicadores o lo que sea, inclusive en los países donde más avanzado está todo, y menos en una guerra, menos en una guerra. En este video no van a ver una opinión, sino que voy a tratar de buscar relatos, describir todo lo que veo sin dar ninguna opinión. Bueno, estamos haciendo un par de kilómetros. Ayer y hoy nos recorrimos todo Israel prácticamente. Estamos yendo a un kibbutzim que se llama Kfar Aza, que es unas comunidades pequeñas que ahora les voy a explicar cómo funcionan bien, pero bueno, es al sur, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. ¿Ven ese ruido que se escucha ahí? Que parece que es un avión, así que, no sé, como que se escucha raro. Es porque en estas calles circulan muchos tanques, y los tanques con orugas, lo que es de metal, arruinan las calles y generan estas marcas que generan que el auto haga ese ruido. Por eso parece que está roto el auto, pero en realidad es que la carretera, la autopista está golpeada por esos blindados. Bueno, ya estamos en el kibutz Kfar Aza y a ver, si no supieras dónde estás, yo para describirlo diría que es como una especie de country. Miren, escuchan los explosivos atrás. Miren, están todos los restos de la gente, ¿no? Y acá ven esos números, 419, 207/4. Son todas marcas que dejó las fuerzas israelíes cuando llegaron y empezaron a hacer como la limpieza. Ahí se escuchan los F-16 serán, bueno, pero la Fuerza Aérea israelí, porque realmente estamos muy cerca de la Franja de Gaza y se escucha toda la artillería. Como les digo, parecen como countries, pero con casitas mucho más chicas, casas grandes y también casitas chiquitas como esta, ¿ven? Que son como mini departamentos, que nada, que hoy en día está totalmente vacío, nadie vive acá desde que pasó lo que pasó el 7 de octubre. Un kibutz es una comunidad, tipo de comunidades originales de Israel, en la que se vive una vida casi tipo muy socialista, de comunidad, es una comunidad muy chiquita, muy cerrada, en la que la gente comen juntos, viven juntos, todos se conocen, todos van a la misma escuela. Es como un barrio cerrado,
pero muy familiar. Estos kibutzim están por todas partes del país. Hasta, en realidad, algo que quería decir es que por donde estamos nosotros, esta era la zona de los jóvenes, porque algo muy común de los kibutzim es que a los 18 años te vas a vivir a la parte de los jóvenes del kibutz. Ah, ok. Y esta donde estamos acá es una de las primeras zonas afectadas de este kibutz, fuera la sección de los jóvenes. O sea, acá sí habían varias familias argentinas, pero más que nada habían familias argentinas en el kibutz que está acá al lado, que se llama Niroz. Y fue aún más golpeado todavía ese. Sí. Miren, gente, por acá ingresaron los terroristas, los soldados de ellos. Ahí lo que ven ahí, esa reja, es el alambrado que rompieron para cruzar. Acá hay un alambrado. Unos kilómetros más adelante está el siguiente. En el medio es una zona gris. Cómo se escuchan los bombazos, Bueno, ahí cruzaron y se metieron a estos kibutz, a este kibutz. Varios kibutz, varias comunidades fueron arrasadas y fueron atacadas. Pero por acá entraron a ¿no? Hicieron todo el desastre que hicieron. Una locura, hasta autos, miren ahí. Hay como restos de paragolpes. Más paragolpes. Que es sumamente impresionante ver el límite de la niebla de guerra, la zona de guerra y la vida que todos conocemos. Acá está totalmente arrasado esto. Miren lo que es, como los balazos que hay, ¿no? Bueno, es una casa, ¿no? Vamos a entrar. Una casa, miren cómo quedó. Miren la cantidad de tiros que hay acá arriba. Es una locura el aire acondicionado ahí. Bueno, acá había una familia normal. Miren los M&M, como las provisiones todavía están. Y acá hay una marca. Miren los rafagazos, ¿no? Esta marca, ven, todo esto pasó el 7, pero el 11 todavía estaba lleno de terroristas. Entonces esa marca servían para anunciar o anticiparle a los demás soldados israelíes que había un terrorista muerto acá, que no tenían que limpiarlo, que ya lo habían matado, que simplemente tenían que sacar el cuerpo. Pero el 11 aún, 3 días después, 4 días después, todavía este lugar estaba con la resistencia de Hamás. Es realmente importante. Miren la heladera. Miren esta heladera cómo está. Como les dije, cada kibutz tiene su parte de la familia, tiene su parte, la familia tradicional, ¿no? Pero también tiene su parte de los jóvenes. Esta es la parte donde estaban los jóvenes, por eso son departamentos chiquitos. Como les digo, en el sur, en el norte, es una tradición histórica, así comenzó Israel. Miren este golpe, acá estábamos hablando con May, que no sabemos con qué le dieron, si es un RPG, que es como un antitanque, o qué. Pero imagínense, esto es no sé con qué golpe, pero es un arma muy grande que capaz que se usa para romper blindados, y acá se utilizó para tirarla a los departamentos, así. Miren cómo salen todos los alambres. Para que tomen dimensión de dónde estoy, miren, ahí está Jan Yunis, la capital de Gaza. Ahí está la ciudad, la franja de Gaza, no la frontera, y yo estoy exactamente acá. Ven esa especie de carpa que tengo ahí atrás. Es una carpita que se arma para una festividad judía que se llama Sukkot, y es como una festividad religiosa, tradicional, y eso se hace para una fecha específica en octubre, y nada, es como que todavía quedó ahí congelada, y es como un equivalente a que siga hecho el árbol de Navidad en marzo, ¿me entienden? Este es el intendente, lo denominamos el alcalde que iba a ser elegido acá, y en el ataque fue asesinado. Miren esta bicicleta de chicos incinerada completamente con las garrafas. No, ves, es terrible cómo quedó todo. Al venir para acá, antes de entrar nos dijeron, si hay una alarma, se meten en los refugios que hay por todos lados, refugios clásicos, que te cubren de los esquirlazos y demás, y si no llegan a conseguir un refugio, se ponen el casco y se tiran al piso. Esas fueron las instrucciones. Bueno, estos son los refugios, ¿ven? Refugio clásico. No es por bajarle el peso. ¿Escucharon eso? Tranquilos, es simplemente una salida. Por eso no me asusto, pero sí se siente muy fuerte. Son todas salidas
hacia Gaza. Pero bueno, esto es una casa. Miren cómo quedó. Acá sí bajaron el tejado de una. Otra más. Exactamente aquí. De acá sale la artillería. Bloom. A mí lo que me preocupa es que lo que está pasando acá, que son salidas de proyectiles de artillería israelí, pero así como salen, pueden volver. Así que en este momento se viene la respuesta. ¿Pero ven? Tun. Ustedes dirán, ¿por qué el casco no? Porque el casco me hace... no puedo ver, no puedo hacer nada. Tengo el casco ahí fuerte. Acá esto costó mucho más que conseguirlo que en Ucrania, porque hay mucho menos y salen muy caros. Lo querían cotizar a un buen precio, a $150 los 3 días, pero por suerte me consiguió esto de manera gratuita. En Ucrania vos hacías como un trámite y te lo prestaban, pero bueno, la guía era mucho más cara, las estancias eran mucho más largas. Ustedes capaz piensan que esos proyectos que van saliendo, como ese que escucharon ahí, simplemente es un cohete, ¿no? Algo que sale fuerte y hace ruido. Pero si te pones a pensar, eso mata personas, está golpeando seguramente a un lugar donde hay personas, probablemente un objetivo militar, pero quizás un objetivo militar donde hay civiles o como escudos humanos o lo que sea, o bajando un edificio, pero es así, sale, suena, se escucha, se ve frío como algo que no significa nada, pero si ustedes se ponen a pensar a dónde van a parar, es muy fuerte. Bueno, hablando con una persona acá del ejército israelí, le pregunté que a dónde van a parar estos proyectiles, van directamente a la ciudad, a dónde se lo está tirando. Y lo que me comentó es que estos no van directamente a la ciudad como yo pensaba hace un ratito, sino que están haciendo como... Se termina la tregua de hace unos días, que venían en tregua, están empezando a limpiar los primeros campos donde está avanzando el ejército de Israel, para que puedan avanzar los puntos, los objetivos que creen que hay posiciones, tiran para que avance la infantería. Ahí está, ahí tenés uno más. En estos lugares había gente muy pacifista, de lo menos ultraderecha que hay en Israel. Acá están los menos. Acá había personas que hasta quizás miraban con recelo algunas cuestiones que hace Israel contra Cisjordania, contra los palestinos. Acá se volaban cometas en son de paz, para que desde la Franja de Gaza se vea un símbolo de paz. O sea, yo le estoy dando un ejemplo muy naif, muy inocente. O sea, vas a decir, pero en la Franja de Gaza viven todos asesinados, una estupidez que suban las cometas, barrilete, la gente no vive hacinada en un espacio chiquito. Bueno, lo que quiero decir es que tomen noción de la gente que está viviendo acá, que es muy diferente a las personas que maltratan a los árabes, que los discriminan. Eran personas pacifistas, o sea, quizás hasta querían terminar con la guerra, querían paz. Solamente eso. De los lugares más locos que vi en mi vida. Bueno, esto que vemos atrás es una sinagoga, pero en la comunidad tienen sus propios mercados, tienen sus colegios, tienen sus parques. Realmente cuando entras parece un country porque está cerrado, tiene puertas corredizas, una garita. Tiene más seguridad para el lado de Israel que para el lado de Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza solamente es un alambrado. Bueno, la frontera con la Franja de Gaza está custodiada, ahí atrás del alambrado, por diferentes sistemas de vigilancia 24 horas. Hay patrullajes, hay sensores, hay drones, hay absolutamente todo. Por eso es tan inentendible cómo se penetró ese sector, cómo pudieron haber pasado tan fácil. Y por eso las teorías conspirativas toman sentido siempre. Odio las teorías conspirativas, pero en este caso se prestan para ser creídas. La ofensiva terrorista mató a más de 1000 personas, cientos están desaparecidos y hay cientos de secuestrados. La ofensiva de Israel ya produjo más de 15.000 muertes civiles en la Franja de Gaza. Israel se había retirado de la Franja de Gaza en 2005, volvió en esta ofensiva con respuesta al ataque terrorista
y mató más de 15.000 personas. Un costo altísimo, porque pueden decir que son escudos humanos y todo, pero sigue siendo una decisión completamente polémica avanzar, por más que se hayan evacuado un montón, seguía habiendo civiles y esta ofensiva ya cuenta con 15.000 muertos civiles. Esta ofensiva con tantos civiles hace que haya un repudio muy grande hacia Israel por esto, pero el primer ministro de Israel habló de exterminio y esta ofensiva busca exterminar completamente a cualquier costo Hamas y sus túneles. Bueno, ahí ven un helicóptero. No solamente entraron en los kibutzim, sino que el día del ataque hubo, lo habrán visto, una fiesta electrónica que es de un carácter muy especial, ¿no? Medio hippie, no sé cómo se llama ese tipo de fiestas. Y bueno, muchas personas fueron asesinadas y secuestradas. Y bueno, se habrán visto, jamás lo mostraban como trofeos de guerra. Y jamás mostrar los cuerpos a personas aún vivas como trofeos. Y había una chica alemana israelí que fue muy famosa porque la mostraron en una historia bailando en Instagram, bailando, y luego en un camión de los Hamas de una forma muy, no sé si está muerta o viva todavía en ese momento, siendo paseada por toda la ciudad. Nosotros no nos llegó, a mí no me ha llegado, pregunté, esa chica al final la encontraron, sí, al final la encontraron su cabeza los soldados de Israel, obviamente muerta, y así sucede mucho, ¿no? Que personas que se las mostró en videos viva aún, después el ejército de Israel las encontró sus cuerpos tirados en la calle y demás. Hay aún más de 100 secuestrados, no se sabe bien quiénes son, pero bueno, las negociaciones continúan y todos los días hay liberados, creo, y algunos vuelven con vida. Acaba de caer un cohete directamente en la ciudad de Ashkelon, que está a 10 minutos de donde estamos nosotros ahora. No se sabe quién lastimó, nada, todavía. Todavía no se sabe, me acaba de llegar hace menos de un minuto. Pero sí, eso. Cúpula de Hierro tiene, cada vez que estamos en una operación, en una guerra, sacamos datos nuevos de la eficiencia de la cúpula de hierro, y el pasado mostró ser más de 90%, pero no es 100%. Cayó uno en una ciudad cercana. Sí. Estaban tirando un montón igual, ¿o no? Sí. Todos los uniformes de soldados tienen una particularidad. Los de Israel son particulares, pero creo que lo que más caracteriza, lo que más me parece particular es cuando usan equipá. Muchos usan equipá y es como soldados que tienen armas, M4, la M16, lo que quieran, tienen equipá puesto, y eso lo hace súper raro. Acá miren, esto es todo gratis para los soldados, a ellos se les da la comida gratis, la bebida gratis y bueno, eso es un refugio, por si la duda, por si hace falta, normal. Vas a comprar algo y los muchachos tienen su juguete. Esto es como una carpa de donaciones de la gente, donde hay snacks para que agarren gratuitamente los frutos secos, los dulces que quieran, remeras, prendas, si necesitan. Hanukkah se viene, ¿no? Y por eso es esto. Sí. Y se viene Hanukkah, así que tenés las velas para llevarte también si sos religioso. Ahora me encuentro en el cementerio de autos que se formó después de el 7 de octubre. Todos estos autos incinerados, rotos, destruidos, como quieran llamarlo, o de la forma que sea, fueron extraídos de los kibutzines y el festival de música electrónica, donde también se mató un montón de gente. Miren, se escucha todavía la artillería, estamos un poco más lejos, pero nada, es tremendo. Una infinidad de autos para allá sigue, pero no podemos mostrarlos porque tienen la patente puesta. Nos dijeron que no podemos filmar los que tienen la patente a la vista, pero miren cómo está este auto. Miren esto. Miren. Con qué lo habrán quemado, ¿no? Es difícil quemar un auto así. Algo que no quiero olvidar de mencionar: hubo varios sobrevivientes del Holocausto. Inclusive murieron sobrevivientes del Holocausto en el ataque del 7 de octubre. O sea, tuvieron que sufrir los campos de concentración de Hitler y después, muchos años después, fueron asesinados
Hamas, por un grupo terrorista. Es realmente escalofriante y decir qué maldición, ¿no? Qué feo que tener tantas desgracias en una vida. O sea, no sé, se incendiaron claramente. Y bueno, va a ser cagada, pero bueno, a ver, vamos por acá. Pero ahí es un cementerio. Bien, este es un auto que alcanzaron, está lleno de tiros, este no está calcinado, pero para que vean que es un auto que tenía gente adentro, ven, tiene la llave puesta. Y bueno, con el paso del tiempo está viendo el vidrio ahí con los tiros. Miren, un Tesla. Miren, no se salvó nadie, un Porsche. O sea, sin distensión. Todos estos autos, supongo que los que no están quemados son los que andaban por las rutas que estábamos andando nosotros y los tiraron sin piedad. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a entrevistar a un argentino que estuvo en el frente y fue herido y ahora está descansando, recuperándose para después volver a las filas. Estamos llegando al hospital para hablar con el argentino que está en un hospital, miren. Y vamos a preguntarle cómo está viviendo la guerra él y cómo se lastimó y un montón de preguntas más. Hoy me sacaron la mitad de los puntos. ¿Duele? No, acá no. Lo que me pasó a mí es que la esquirla dos cosas me hizo. Uno es que la esquirla que me entró, se me abrió acá, perdí mucha sangre, pero lo más problemático es que primero me cortó toda la arteria, la voló, entonces en la cirugía tuvieron que agarrar una vena y la pusieron en el lugar donde estaba la arteria para arreglar y para, digamos, la arteria es más importante que la vena. Y segundo, me lastimó ¿los tendones? ¿La movilidad? El nervio, con lo cual no siento ninguno de estos tres dedos, tampoco tengo, digamos, esta mano no tengo nada de fuerza. ¿O sos zurdo o sos derecho? Soy derecho. Hoy por primera vez pude, apretar el desodorante, pero antes no podía ni apretar, el botón del teléfono. Ahora de a poquito estoy trabajando mucho con fisioterapia, tiene tratamiento, digamos. Terapia ocupacional, digamos, que es lo que hacemos acá, por eso es que estoy acá. La herida que tuviste. Sí. ¿Cómo sucedió? ¿Dónde estabas? Estábamos en Gaza, era el día, yo había estado, ese fue mi día 15 en Gaza. Había un edificio que teníamos entendido que habían terroristas, así que estábamos por entrar. Y justo antes de... Entramos todos, pero mi comandante me pidió a mí y a otros 2 soldados que salgamos y que protejamos a los tanques. Estábamos con 2 tanques, pero los terroristas que salen de todo tipo de túneles, ponen un explosivo en el tanque a veces y vuelven al túnel. Entonces lo que nos pidió es que nosotros nos aseguramos que eso no suceda. ¿Así operan? Así operan, sí, o sea, tienen túneles por todos lados, salen, disparan, vuelven al túnel. Nosotros sabíamos, digamos, que toda la parte hacia ahí, de ahí el ejército no había estado, entonces era peligroso. Entonces yo estaba cubierto, digamos, tenía una pared que me protegía, pero estaba con el arma, digamos, fijándome, que nadie se acerque. Y en ese momento yo no escuché la explosión, quizás fue por el shock. Esto todavía no puedo hablar con mis compañeros y preguntarles porque ellos siguen en Gaza. Pero parece que hubo una explosión, una bomba que habían puesto explotó y una esquirla más o menos de este tamaño me ingresó en el brazo. Acá, digamos, no todo esto después lo agrandaron para poder operar, era más o menos algo así, pero bueno, bastante abierto y empecé a perder mucha sangre. Así que vino estaba ahí uno de mis compañeros, le grité que venga, vino, me puso un torniquete y también vino una doctora. La doctora me trató la herida y desde ahí me subieron a un tanque. Al tanque que tenía que proteger me terminé subiendo. Me llevó a una base interna de Gaza. Yo estuve muy cerca de perder el brazo, digamos. ¿Pensaste en eso? Sí, y después los doctores me dijeron, digamos... Yo sabía por la herida, porque digamos, es algo que entra muy fuerte. Después los doctores como que me dijeron, y yo conocía a los pilotos que me llevaron.
Después me llevaron en helicóptero al hospital. Yo conocía a los pilotos y los pilotos me dijeron que había mucha tormenta, ellos no sabían si llevarme o no al hospital, o si que vaya a la ambulancia, pero que podía perder el brazo si tardaba mucho, y entonces por eso ellos prefirieron llevarme igual al hospital, a pesar de lo que, digamos, del miedo a que pase algo en el helicóptero. ¿Qué se siente? ¿Qué vibra ahí cuando entras en Gaza? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué se ve? ¿Cómo es la vibra? Es fuerte, digamos, una guerra no es divertido para nadie. Hay explosiones hay todo el día, todo el tiempo. De ellos, nuestros, disparos, bombas que caen, bombas que te disparan, RPG, hay todo el tiempo. Un día normal. ¿Ellos tienen antitanques? Tienen antitanques, tienen muchas armas. Tienen RPG, son como las bazucas que veas en el GTA San Andreas. Sí. Bueno, tienen esas. Esas son las que lo vuelven loco a ustedes, digamos. Sí. Tienen AK-47, Kalashnikovs, que tiene una bala muy grande y muy peligrosa. ¿Se ven esos túneles, los famosos túneles, el metro de Gaza, como le dicen? Digamos, mi unidad no entra a los túneles, pero sí todo el tiempo descubríamos entradas a túneles. Y nada, viene el ejército y los destruye. ¿Qué se le tira? ¿Explosivos ahí adentro? Eso la verdad yo no sé, vienen unidades especiales que se encargan de túneles y hacen su trabajo. Todo lo que mi unidad lo hace por encima de la tierra, así que eso, la verdad es que yo sinceramente no lo sé. ¿Es una obligación que vos tenías que ir al frente? ¿O te preguntan, primero te preguntan si vos estás dispuesto a ir al frente? ¿Cómo es la unidad? ¿Le dan la orden de que esta unidad tiene que ir al frente? Desde el 7 de octubre hasta que entramos pasó casi un mes, y en ese mes estuvimos siempre entrenando y ellos nos decían, digamos, esto va a ser para Gaza. Y, o sea, pasó que en la semana 2 los comandantes, uno que ellos vieron que para ellos no era apto para estar en guerra, le dijeron que nada, lo mandaron a hacer otras cosas en logística, le explicaron que quizás que él no estaba, que pensaban que él era mejor que no entre. Eso fue uno que ellos decidieron, y nosotros, digamos, siempre conscientes de lo que íbamos a hacer, cuando estábamos por entrar a Gaza, hay un compañero de mi batallón, somos 60, hay uno que dijo, yo prefiero no entrar, y se lo respetó completamente, y también se quedó haciendo trabajos logísticos afuera. Literalmente, a mí me tocó estar en un jardín de infantes, digamos que estaba en el piso 2 y en el piso 3, digamos, ya hace días que no habían civiles ahí, pero nosotros tuvimos que dormir ahí 2 noches esperando que unos compañeros pasen a que otro batallón, digamos, avance por el norte. Y piso 2 y piso 3, jardín de infantes. Abajo era literalmente una fábrica de misiles. O sea, es lo que, digamos, yo siempre vi en las noticias, pero verlo ahí, decir, estos quedan los, digamos, ves las cabezas de los misiles, ves también el cuerpo, ves electrónica, ves tipo gasolina, como que se sabe. Nosotros tenemos unos profesionales de explosivos que vienen con nosotros y nos dicen, como que llegamos ahí y nos dijeron, wow, estamos en este lugar, que literalmente en este lugar se construyen misiles. ¿Son ordenados a la hora de combatir ellos? ¿Tienen una técnica pulida o son muy de explotar, de ir al frente? Tienen algunos pocos, tienen unas pequeñas unidades que son bastante buenas, pero tienen unas unidades que se manejan bastante ordenados, que saben combatir. Tienen yo vi esa clase de soldados, pero también hay mucho, digamos, improvisado. Sí, que no tienen, que digamos que tienen un arma o tienen RPG, pero después se nota que no saben, que nunca entrenaron bien.